Capítulo 8. Oye, ¿crees que es buena idea llevarlo con nosotros? Pepe señaló a Croqueta, que correteaba tanto como le permitía su correa. ¿Y si su clase le hace... no sé? ¿Y si es peligroso? ¿De verdad te parece peligroso? María agarró al cachorro, que comenzó a quejarse nada más levantó las patas del suelo. A mí me parece un cachorro normal y corriente. Croqueta la miraba con sus ojos saltones mientras se retorcía en sus manos, deseoso de seguir corriendo. Ambos continuaron por la carretera, esquivando los coches abandonados. Puntualmente se cruzaban con algún animal o insecto, aunque ninguno de estos llegó a mostrarse hostil. Aun así, María llevaba a Croqueta en sus brazos. Estaba preocupada por lo que pudiese pasar, recordando lo sucedido con la avispa y el perro. Las calles estaban desiertas y el olor era lo peor. Había pasado un día y medio desde que recibiesen su clase y todo apuntaba a que... Parece que cuando se nos asignó la clase muchas personas murieron. María tenía la vista fija en los cuerpos tendidos a su alrededor, dentro de coches, en las aceras. Es horrible, escalofriante. El vello de los brazos se le erizó al pensar en las vidas que se habían perdido en apenas un día. ¿Estarían bien sus padres y su hermana? ¿Crees que murieron en ese momento o que a lo mejor las mataron? No sé, quizá fue efecto de alguna clase, o quizás sus cuerpos no pudieron soportar sus clases. María se encogió de hombros. Podían especular cuanto quisieran, pero difícilmente iban a dar con la respuesta a ellos dos solos. Pepe bajó su mirada, centrándola en sus pies y en la pequeña roca que iba pateando. El parásito llevaba las manos en los bolsillos y los hombros bajos. Se mantuvieron en silencio durante varios minutos, hasta que éste fue interrumpido por una voz distante. ¡Eh! ¡Eh! Había una persona gritando desde una de las ventanas de un edificio. María y Pepe se giraron de manera automática. María agarró a Croqueta con una mano y la navaja con la otra. Pero la chica que gritaba desde la ventana no era una amenaza. Al menos no podían ver sus detalles, así que María relajó su postura. «Si vais para el centro, que sepáis que está lleno de animales», gritó desde el balcón apoyándose en la repisa. «No lo recomiendo. He visto muchos entrando y ninguno saliendo». «¿Animales agresivos?» «No he ido yo, pero por lo que sé, si podéis, evitad el centro». Pepe estaba temblando. María se había dado cuenta, pero no había querido decirle nada por miedo a hacerlo sentir peor. Tenían que pasar por el centro, al menos buscar a su madre. Y era cierto que María no tenía ninguna esperanza de encontrarla, ni viva ni muerta. Si el estado de las afueras de la ciudad era un ejemplo del estado general del mundo, el centro debía ser un auténtico infierno. No solo había una mayor densidad de población, sino que los espacios eran mucho más cerrados. Las calles eran estrechas y estaban repletas de coches, todavía más que a las afueras. «Gracias por el aviso». María se valió de sus manos para dirigir el sonido hacia la ventana. «Pero creo que vamos a probar suerte». Se giró hacia Pepe fugazmente y pudo distinguir una sonrisa en la cara del chico. Ella suspiró internamente, sin estar demasiado segura por qué se metía en aquellos jaleos. Su vida seguramente sería mucho más sencilla si fuese sola, si no se sintiese moralmente obligada a buscar a una señora jubilada que apenas había saludado una docena de veces. Pero la vida era una serie de concesiones. Hacer cosas que no te gustan para luego poder hacer otras que sí te gustan. Un equilibrio, aunque uno bastante engorroso. Si encontraban a la madre de Pepe, quizá podría sentir que lo ocurrido con Antonio había valido la pena. La chica de la ventana pareció decepcionada, aunque desde donde estaban no podían distinguir demasiado bien su cara. Lo que sí distinguían eran las muchas otras ventanas que se habían abierto, las persianas que habían subido y las cabezas que se habían asomado para ver de dónde provenían los gritos. «Creo que lo mejor será que nos marchemos. Cuanto antes». María susurró mientras miraba las ventanas a todo su alrededor abriéndose. «¿Una carrera?» Pepe tragó saliva mientras sus ojos saltaban de un piso a otro. Asintió de mala gana, consciente del peligro que corrían quedándose allí a la vista, delante de aquellas personas que no conocían. Así que ambos esprintaron en dirección al centro. Croqueta corrió durante unos instantes junto a María, pero el cachorro comenzó a respirar con dificultad al poco tiempo y tuvo que cargar con él en sus brazos. Esta vez, sin embargo, no se retorció ni trató de liberarse, sino que se dejó llevar panza arriba mientras su nueva dueña le rascaba la barriga entre zancada y zancada. No corrieron durante demasiado tiempo.
María podría haber seguido durante 1 hora al ritmo que llevaban si fuese necesario, pero Pepe no podía. Cuando llevaban apenas 10 minutos de trote, el chico se paró en seco, apoyando las manos sobre sus muslos y tomando enormes bocanadas de aire. Se había quedado sin aliento. María aminoró la marcha con la esperanza de que él la retomase, pero no ocurrió. Pepe se tiró con la espalda contra un coche, sentado en el suelo. Las gotas de sudor brillaban en su frente y resbalaban por su piel. Alguna incluso había logrado salpicar el cristal de sus gafas. Espera. Estaba jadeando como si fuese a caer fulminado. Solo 1 minuto. María abrió la puerta delantera del coche en que se había apoyado Pepe y se sentó en el asiento del conductor. El chico, que ni tan siquiera había valorado aquello como una posibilidad, la imitó. Se incorporó con dificultad, abrió la puerta trasera y se dejó caer boca arriba sobre los asientos. La tumormante abrió su mochila y sacó una lata de atún y un botellín de agua. No eran para ella, sino para Croqueta, que la miraba con expectación. Cuando María abrió el atún, los ojos del cachorro se clavaron en la lata, y Croqueta empezó a intentar lanzarse sobre la comida. Lo habría conseguido, de no ser porque iba atado con la correa, cosa que María pretendía dejar puesta en vista de cómo estaban las cosas. Su nueva dueña miró a su alrededor en busca de algún cuenco donde ponerle el atún y el agua, pero no había ninguno. Le daba algo de miedo ponerle el atún en la misma lata, ya que los bordes podían cortar la lengua de Croqueta. No creo que nadie se moleste si... María abocó el contenido de la lata en el posavasos de la guantera y dejó a Croqueta sobre el asiento del copiloto. Ahora come Croqueta colocó ambas patas delanteras sobre la guantera abierta y hundió su pequeña cabeza en el atún, limpiando el posavasos en un abrir y cerrar de ojos. María miró a la pequeña criatura con asombro y ésta se giró a mirarla, ladeando ligeramente su cabeza a un lado y al otro, haciendo que sus pequeñas orejas se moviesen con gracia. María lo acarició con una sonrisa en su cara y el cachorro abrió la boca para respirar mientras entrecerraba los ojos. «Uy, me da que alguien va a caer rendido». María sonrió y se giró hacia el asiento de atrás. Pepe estaba dormido también. Ella suspiró y se volvió de nuevo hacia el cachorro. «Anda, toma, y bebe agua antes de dormirte, si es que cabe algo más en esa panza». María llenó el posavasos, ahora limpio y brillante, con su botella de agua. Croqueta se acercó de nuevo, olió el líquido y bebió de él como si estuviese comprobando el sabor. El cachorro se relamió, limpiándose las gotas de agua que habían quedado repartidas por su cara. Estornudó y volvió a beber. «Al menos bebes con calma». María se acomodó en su asiento. No se puede decir lo mismo de cómo comes. Croqueta terminó de beber y se giró de nuevo hacia María, ladeando su cabeza. Primero soltó un pequeño quejido lastimero, quizá en busca de atención, y luego un pequeño ladrido. El cachorro se cayó de culo al asiento por la fuerza que había empleado en ladrar, y en vez de volver a ponerse en pie, sus ojos se fueron cerrando poco a poco hasta que se quedó dormido. Bueno. María puso sus ojos en blanco y echó otro vistazo a Pepe, que seguía a cao. 10 minutos de sueño y luego todo el mundo en pie. Nombre: María Serrano Molina. Nivel 4. Clase: tumormante. Salud: 68%. Experiencia: 201 de 300. Estado: tumorgénesis severa. Número de tumores: 17.